Capítulo 8. El derecho romano es considerado la base del sistema jurídico romanista. Sus conceptos, instituciones y principios son compartidos por varios ordenamientos jurídicos en territorios que no estuvieron sometidos políticamente a Roma. Con el fin de señalar cuál es el rol que tiene el derecho romano en la actualidad, primero voy a presentar cómo se dio su recepción en Latinoamérica y cómo llegó al Perú. Luego, reflexionaré sobre cuáles son sus principales funciones en la actualidad. 1. La recepción del derecho romano en Latinoamérica. Si bien el gobierno romano de la parte occidental del imperio cayó en el año 476 DC, el derecho romano no desapareció en Europa, ya que fue incorporado en las llamadas leyes romano-bárbaras, Lex Barbarorum, las que se aplicaron a los habitantes sometidos al gobierno de los reyes bárbaros. Como ejemplo de estas leyes, recordemos la Lex Romana Visigotorum o Breviario de Alarico, 506 DC, que fue dada en la península ibérica. Aunque las leyes romano-bárbaras fueron importantes en el desarrollo jurídico de Europa occidental, considero que la codificación justinianea fue la que tuvo una mayor influencia y proyección más allá de las fronteras del imperio y del continente europeo. Como hemos visto al tratar el desarrollo histórico jurídico del derecho romano, la codificación del emperador Justiniano I fue promulgada en la parte oriental del Imperio Romano en el siglo V DC. Esta codificación buscó dar un orden definitivo a todo el derecho existente, como señala la Constitución Dao Auctore. Además, tenía una aspiración universalista, en la medida que había la intención de aplicarla a todo el mundo, incluso a los individuos y los territorios que en ese momento no estaban bajo el gobierno romano, imperio y del continente europeo. Como hemos visto al tratar el desarrollo histórico jurídico del derecho romano, la codificación del emperador Justiniano I fue promulgada en la parte oriental del Imperio Romano en el siglo V DC. Esta codificación buscó dar un orden definitivo a todo el derecho existente, como señala la Constitución Dao Auctore. Además, tenía una aspiración universalista, en la medida que había la intención de aplicarla a todo el mundo, incluso a los individuos y los territorios que en ese momento no estaban bajo el gobierno romano. El derecho romano llegó a Latinoamérica a través de la colonización, principalmente la realizada por España y Portugal. La península ibérica estuvo bajo la autoridad de Roma durante varios siglos y en sus territorios se aplicaron también las normas que estuvieron en vigor en Roma. Luego del proceso de desmembramiento y caída de la parte occidental del Imperio Romano, el derecho romano fue aún aplicado en la península gracias a la Lex Romana Visigotorum o Breviario de Alarico. Posteriormente, el estudio de la codificación de Justiniano por los juristas y en las universidades permitió un mayor desarrollo de la reflexión sobre los conceptos, las instituciones y principios que ésta abordaba, así como su aplicación. En consecuencia, se puede afirmar que el derecho romano fue fundamental para el desarrollo del derecho en España. Al producirse la colonización en América, España trasladó también su derecho y la legislación castellana se aplicó en los territorios del Nuevo Mundo. Entre las normas aplicables, estaban las 7 partidas del rey Alfonso X, compilación del siglo XIII que se basaba en el derecho romano. Posteriormente, el derecho que España aplicó en sus colonias americanas tuvo una innegable base en las fuentes jurídicas romanas, en especial en el Corpus Iuris Civilis, cuyos textos también fueron estudiados en las facultades de Derecho de las universidades del Nuevo Mundo. Trasladó también su derecho y la legislación castellana se aplicó en los territorios del Nuevo Mundo. Entre las normas aplicables, estaban las 7 partidas del rey Alfonso X, compilación del siglo XIII que se basaba en el derecho romano. Posteriormente, el derecho que España aplicó en sus colonias americanas tuvo una innegable base en las fuentes jurídicas romanas, en especial en el Corpus Iuris Civilis, cuyos textos también fueron estudiados en las facultades de Derecho de las universidades del Nuevo Mundo. En Argentina, la presencia de los conceptos, instituciones y principios del derecho romano fue muy clara desde el inicio de la República. Esto se hizo evidente en el Código Civil de la República Argentina, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, que entró en vigor el 1 de enero de 1871, además, este código estuvo vigente en Paraguay por la ley del 19 de agosto de 1876. En su nota de presentación del proyecto de Código Civil para la República Argentina y en sus notas a los artículos del Código Civil,
Vélez Sarsfield hizo expresa referencia como fuentes de dicha codificación al derecho romano, en especial, el Corpus Iuris Civilis, así como el Fuero Juzgo, las 7 partidas, las recopilaciones, el proyecto de Código Español de García Goyena 1851, el Código Civil de Chile 1857 y la obra de destacados juristas y romanistas latinoamericanos, como Teixeira de Freitas y Bello, entre otros. El Código Civil argentino de Dalmacio Vélez es un hito en la recepción y difusión del derecho romano, Laquis, 1991, en las repúblicas latinoamericanas. De Freitas y Bello, entre otros. El Código Civil argentino de Dalmacio Vélez es un hito en la recepción y difusión del derecho romano, Laquis, 1991, en las repúblicas latinoamericanas. En el siglo XIX, la obra del romanista Andrés Bello fue decisiva para el desarrollo de la legislación de Chile, en la que también se recogieron conceptos, instituciones y principios del derecho romano. Sumarriba Undurraga, 1983. El Código Civil de Chile, elaborado por Bello, entró en vigor el 1 de enero de 1857. Tuvo como sus fuentes al derecho romano, en especial, del Corpus Iuris Civilis, las 7 partidas, el Código Civil de Francia de 1804, Code Napoléon, el proyecto de Código Civil Español de García Goyena 1851 y la doctrina de romanistas, Bello, 1932. Asimismo, este código sirvió de modelo a varios estados americanos como Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Salvador y Venezuela. En el Perú, el derecho de Castilla fue aplicado tanto en las relaciones privadas como en la esfera pública desde el siglo XVI al siglo XIX, Basadre, 1997. Este derecho tenía una influencia directa y muy importante del derecho romano. Si bien es cierto que el derecho romano por sí mismo carecía de fuerza para ser aplicado directamente, era el punto de referencia obligado para entender, interpretar y explicar el derecho castellano. Además, fue parte de la práctica de los tribunales en los siglos XVII y XVIII. Basadre, 1988, p. 240. Posteriormente, con la independencia en 1821, se dieron los primeros pasos para el surgimiento del derecho peruano, el que también tuvo una clara influencia del derecho romano, en especial, del Corpus Iuris Civilis. El Código Civil de Perú de 1852 es claro ejemplo de esta recepción. Posteriormente, en la construcción del derecho civil peruano y en los códigos civiles de 1936 y 1984 se sumaron también otros elementos, como las codificaciones europeas y latinoamericanas, que fueron aportando al establecimiento de instituciones e identificando principios aplicables a las nuevas situaciones a partir de la base romana. De este modo, encontramos la presencia del derecho romano en nuestros códigos civiles, incluso en el vigente. Basadre, 1988, p. 240. Posteriormente, con la independencia en 1821, se dieron los primeros pasos para el surgimiento del derecho peruano, el que también tuvo una clara influencia del derecho romano, en especial, del Corpus Iuris Civilis. El Código Civil de Perú de 1852 es claro ejemplo de esta recepción. Posteriormente, en la construcción del derecho civil peruano y en los códigos civiles de 1936 y 1984 se sumaron también otros elementos, como las codificaciones europeas y latinoamericanas, que fueron aportando al establecimiento de instituciones e identificando principios aplicables a las nuevas situaciones a partir de la base romana. De este modo, encontramos la presencia del derecho romano en nuestros códigos civiles, incluso en el vigente. 2. Las funciones del derecho romano. Al estar el derecho romano en la base del sistema jurídico romanista y, por consiguiente, en el derecho latinoamericano y peruano, resulta innegable su importancia y la necesidad de su estudio e investigación en la actualidad. Su rol está referido a las funciones que va a desempeñar. En concordancia con lo mencionado al inicio de este libro, Catelano, 2006, Schipani, 2015, recordemos que tiene varias funciones en nuestros días. A través del estudio de los conceptos, instituciones y principios del derecho romano,
se puede identificar la base jurídica común de los distintos ordenamientos jurídicos en el mundo que pertenecen a la tradición romano-germánica. De esta manera, los diálogos entre los ordenamientos jurídicos nacionales son más fructíferos. Y los juristas pueden llevar a cabo la elaboración de proyectos de normas comunes que sean más viables, como el relacionado con un código de las obligaciones en Latinoamérica, Schipani, 2008, o al Código Europeo de los Contratos, Fernández de Buján, 2000. Y los juristas pueden llevar a cabo la elaboración de proyectos de normas comunes que sean más viables, como el relacionado con un código de las obligaciones en Latinoamérica, Schipani, 2008, o al Código Europeo de los Contratos, Fernández de Buján, 2000. El derecho romano nos brinda herramientas conceptuales y principios muy útiles para interpretar las normas de un ordenamiento jurídico como el peruano. De este modo, su estudio contribuye a la formación del jurista, Broggini, 1989, quien debe seguir aportando a la discusión y la propuesta de normas adecuadas para resolver las controversias que surgen en nuestras sociedades. En el derecho romano se encuentran herramientas conceptuales para entender, comentar y criticar el derecho positivo. Frente a un quiebre conceptual o rechazo de algunos principios jurídicos, la reflexión desde una perspectiva romana resulta interesante y enriquecedora. No obstante, es importante tener en cuenta que el derecho romano no abordó todos los temas que existen en la actualidad. Si bien es cierto que hoy existen situaciones que no se dieron en el mundo romano como, por ejemplo, el trasplante de órganos, el comercio electrónico o los viajes espaciales, sus principios nos pueden orientar en la búsqueda de respuestas que sean más coherentes y justas. La función formativa del derecho romano es muy importante porque permite que, al acabar los estudios universitarios, contemos con juristas y no solamente abogados, quienes podrán construir conocimientos y proponer normas que al enfrentar los problemas y retos actuales permitan lograr la justicia y establecer una continuidad jurídica en nuestra tradición jurídica romano-germánica. Hay que tener presente que el derecho romano abarcó muchas áreas al regular las relaciones jurídicas, no limitándose a aquellas consideradas civiles o de derecho privado. De este modo, se pueden encontrar conceptos, instituciones y principios que son aplicables en el derecho público y el derecho privado en la actualidad. Poletti, 1996, Rinaldi, 2017. Son aplicables en el derecho público y el derecho privado en la actualidad. Poletti, 1996, Rinaldi, 2017. 3 preguntas. 1. ¿Cómo se produjo la recepción del derecho romano en Latinoamérica? 2. ¿De qué manera el derecho romano llegó hasta el derecho peruano? 3. ¿Qué funciones del derecho romano pueden contribuir a mejorar el derecho peruano actual? Fondo editorial PUCP Fondo. Epílogo. Epílogo. Quisiera que quien ha llegado a estas reflexiones finales pueda compartir conmigo la alegría y asombro que una obra introductoria genera en quien se aproxima, tal vez por primera vez, al derecho romano. Ello me hace recordar una experiencia personal que ocurrió cuando estudiaba en Roma. Luego de caminar por las pintorescas calles del Monte Aventino y de visitar la Basílica de San Alejo, llegué a la entrada de un inmueble perteneciente al Priorato de Malta. Algunos turistas se agolpaban frente a la puerta y, como ellos, me animé a mirar a través de la cerradura del antiguo portón. La vista fue una maravillosa sorpresa ya que, con el marco de un corredor rodeado de los verdes setos del bien cuidado jardín, se veía la resplandeciente cúpula de la Basílica del San Pedro ubicada en el Monte Vaticano. Esta imagen, que aún recuerdo con emoción, me llevó a dirigirme a esta basílica para conocerla mejor. Como en esta experiencia, quisiera que esta presentación sucinta del derecho romano sirva de motivación para acercarse a él. Este espera, con los siglos, retos y cambios a cuestas, a quienes se interesen por conocerlo más. De un corredor rodeado de los verdes setos del bien cuidado jardín, se veía la resplandeciente cúpula de la Basílica del San Pedro ubicada en el Monte Vaticano. Esta imagen, que aún recuerdo con emoción, me llevó a dirigirme a esta basílica para conocerla mejor. Como en esta experiencia, quisiera que esta presentación sucinta del derecho romano sirva de motivación para acercarse a él. Este espera, con los siglos, retos y cambios a cuestas, a quienes se interesen por conocerlo más.
Como hemos visto, su estudio no sirve para satisfacer el ansia de conocimiento de un erudito, ya que sigue siendo útil en este momento. A lo largo de este libro, he podido mostrar que hay varios conceptos, instituciones y principios del derecho romano que aún son utilizados hoy, otros han cambiado. No obstante, en un contexto mundial y nacional tan dinámico, con muchos retos que nos llevan a pensar en cómo responder a los nuevos y urgentes problemas jurídicos, es importante no perder de vista la raíz de nuestro ordenamiento jurídico, el derecho romano. Finalmente, tengo presente la frase que el emperador César Augusto dirigió a quienes lo acompañaban en su lecho de muerte y que recogió Suetonio en su De Vita Caesarum: la comedia ha terminado. Aplaudid. Acta est fabula, plaudite, egastes 99. Por ello, si he logrado captar su interés y curiosidad sobre el derecho romano, así como motivarle a conocer más de este, he cumplido mi papel en este libro y en la colección Lo esencial del derecho. Glosario de términos en latín. Glosario de términos en latín. Accesio, la accesión. Accipiens, quien recibe la res para adquirirla por tradición. Actio comuni dividundo, la acción para lograr la partición de la cosa. Actio familiae ciscundae, la acción para lograr la partición de la cosa. Actio, la acción. En plural, actions. Adjudicatio, la adjudicación de una res en propiedad por un juez. Adoptio, la adopción de un alieni iuris. Affectio maritalis, la voluntad de considerarse cónyuges a quienes están unidos por justas nupcias. Ager publicus, el territorio que pertenecía al pueblo romano. Agnatio, la agnación es el parentesco según el ius civile. Alieni iuris, de derecho ajeno. Quien jurídicamente depende de un sui iuris. Alterum non laedere, no hacer daño a otro. Animus, la intención. Arrogatio, la adrogación era la adopción de un sui iuris. Auctoritas patrum, la autoridad del Senado. Capitis diminutio, la disminución de cabeza, el cambio producido en los estados de un ser humano. Capitis diminutio, la disminución de cabeza, el cambio producido en los estados de un ser humano. Capitis diminutio maxima, la disminución de cabeza máxima o grande, el cambio que se producía en el estado de libertad. Capitis diminutio media, la disminución de cabeza media o menor, el cambio que se producía en el estado de ciudadanía sin perder la libertad. Capitis diminutio minima, la disminución de cabeza mínima, el cambio que se producía en el estado de familia sin perder la libertad ni la ciudadanía. Civis Romanus, el ciudadano romano. En plural, civis Romani. Civis, el ciudadano. En plural, civis. Civites, la comunidad de ciudadanos romanos, la ciudadanía. Comitia centuriata, los comicios por centurias. Comitia curiata, los comicios por curies. Comitia tributa, los comicios por tribus. Comitia, asambleas populares, comicios. Comodatum, el contrato de comodato. Comunio pro indiviso, la copropiedad de res. Concilium plebis, el concilio de la plebe. Confucio, la confusión. Censenses, el consentimiento. Constitutio principis, la constitución imperial. Contractus, el contrato. Conventio, el acuerdo. Corpus iuris civilis, el cuerpo de derecho civil. Este nombre se le dio a la codificación de Justiniano y en la edición de Dionisio Godofredo en 1583. Corpus, el cuerpo. Crimina, los crímenes. Cum manes, las justas nupcias donde la mujer casada estaba bajo potestad marital. Cura furiosi, la curatela del loco. Cura prodigi, la curatela del pródigo. Cursus honorum, la carrera pública de las magistraturas. Damnum iniuria datum, el daño injustamente causado. De diversis regulis iuris antiqui, las diversas reglas del derecho antiguo. De verborum significatione, el significado de los términos jurídicos. Decemviri, la magistratura extraordinaria compuesta por 10 hombres. Depositum, el contrato de depósito. Daus, el dios. Diuturna consuetudo, la costumbre inveterada. Divus, el divino.
Así se llamaba al emperador después de muerto. Dominica potestas, el poder del señor, dominus, sobre los esclavos. Dominium ex iure quiritium, el dominio del derecho quiritario. Dominium, el dominio. Dominus negotii, el dueño del negocio. Dominus, el señor o amo. Domus, la vivienda de la familia. Edictum, el edicto. Emsio venditio, el contrato de compraventa. Extra patrimonio, lo que está fuera del patrimonio. Familia, la familia. En plural, familiae. Fas, la norma religiosa. Femina, la mujer. Fetiales, los sacerdotes feciales. Filia, filius, la hija, el hijo. Filia familias, la hija nacida de justas nupcias. Filius familias, el hijo nacido de justas nupcias. Foedus, el acuerdo entre pueblos. En plural, foedera. Furiosus, el loco. Furtum, la sustracción fraudulenta de la cosa para sacar provecho de esta o de. Furtum, la sustracción fraudulenta de la cosa para sacar provecho de esta o de. Habitatio, el derecho de habitación. Homo peregrinae conditionis, el hombre con condición de extranjero, peregrinus. Homo, el hombre. En plural, homines. Honeste vivere, vivir honestamente. Honor, el cargo honorífico. En plural, honores. Hostis, el enemigo. En plural, hosts. Imperium, el poder supremo, el imperio. Invo une savere, la llamada propiedad pretoria o bonitaria. In iure cessio, un modo de adquirir la propiedad de la ius civile. Injuria, la injuria. Actuar contra el derecho. Injuriae, el delito de injurias. Interdictum, el interdicto. En plural, interdicta. Iudex, el juez. Iura in re aliena, los derechos sobre una cosa ajena. Iura, los derechos. En la época imperial, era la jurisprudencia. Jurisdictio, la jurisdicción. Iuris praecepta, los preceptos del derecho. Jurisprudentia, la jurisprudencia. Aius abutendi, el derecho de disponer de la cosa. Aius actionis, el derecho de actuar en los procesos. Aius civile Romanorum, el derecho civil de los romanos. Aius civile, el derecho civil. Aius commercii, el derecho de celebrar contratos. Aius camium, el derecho común. Aius connubii, el derecho de contraer justas nupcias. Aius fetiale, el derecho de los feciales. Aius fruendi, el derecho de disfrutar de la cosa. Aius gentium, el derecho de gentes. Aius honorarium, el derecho honorario, era establecido por el pretor. Aius honorum, el derecho de acceder a cargos públicos. Aius naturale, el derecho natural. Aius privatum, el derecho privado. Aius publicum, el derecho público. Aius quiritium, el derecho quiritario. Aius respondendi, el derecho de responder dado por el príncipe a algunos. Aius fruendi, el derecho de disfrutar de la cosa. Aius gentium, el derecho de gentes. Aius honorarium, el derecho honorario, era establecido por el pretor. Aius honorum, el derecho de acceder a cargos públicos. Aius naturale, el derecho natural. Aius privatum, el derecho privado. Aius publicum, el derecho público. Aius quiritium, el derecho quiritario. Aius respondendi, el derecho de responder dado por el príncipe a algunos. Tribuere. Aius utendi, el derecho a usar una res. Aius, el derecho. En plural, iura. Iusum populi, el mandato del pueblo. Iusum, el mandato. Iustae nuptiae, las justas nupcias. Justitia, la justicia. Latinus, el latino. Lex barbarorum, las leyes romano-bárbaras. Lex curiatae, los acuerdos tomados por las comitia curiata. Lex publicae, las leyes públicas. Lex curiata de imperium, la ley de las comitia curiata que otorgaba poder. Imperium, al rex. Lex, la ley era el acuerdo de las asambleas populares. En plural, lex. Liber,
el descendiente habido de justas nupcias o adoptado. En plural, liberi. Locatio conductio, el contrato de locación, conducción o arrendamiento. Locatio conductio operarum, el contrato de arrendamiento o locación de servicios. Locatio conductio operis, el contrato de locación de obra. Locatio conductio ariae, el contrato de arrendamiento de cosa. Maleficium, el delito. Mancipatio, el modo más antiguo de adquirir el dominium según el ius civile. Mancipia, el enemigo que era capturado y se convertía en esclavo. Mandatum, el contrato de mandato. Manes iniectio, acto de colocar la mano encima del cuerpo de una persona. Manes, la mano, el poder, también el poder marital. Mater, la madre, la mujer que había procreado un hijo. Mater familias, la madre de familia. Matrimonium, el matrimonio. Mores maiorum, las costumbres de los mayores que existían desde la antigüedad. Mores, las costumbres. Mulier, la mujer. Mutuum, el contrato de mutuo. Naturalia iura, los derechos naturales. Naturalis ratio, la razón natural. Nexum, el nexo era un vínculo personal. Nubere, cubrirse con un velo. Obligatio, la obligación. En plural, ablegascens. Occupatio, la ocupación, un modo originario de adquirir la propiedad. Orbis, el territorio romano identificado como mundo, orbis terrarum. Pactum, el pacto. Partus ancillae, el hijo de la esclava. Pater familias, el hombre que encabezaba una familia. En plural, patres familiarum. Pater gentis, el hombre que encabezaba una gens. Patria potestas, la patria potestad. Pecunia, lo que está en el patrimonio. Perduello, el enemigo. Peregrinus, el peregrino, el extranjero. En plural, peregrini. Pignus, la prenda. Plebiscitum, el plebiscito. Populus Romanus, el pueblo romano. Possessio injusta, la posesión injusta. Possessio iusta, la posesión justa. Possessio naturalis, la posesión natural. Possessio, la posesión. Potestas, la potestad. Praefectus pretorio, el prefecto del pretorio. En plural, praefecti pretorio. Praetor peregrinus, el pretor peregrino. Praetor urbanus, el pretor urbano. Praetor, el pretor. Princeps civitatis, el primero de la ciudad. Princeps senatus, el primero del senado. Princeps, el príncipe. Este término significaba primero. Privatae familiae, el grupo de esclavos de propiedad de un particular. Proprietas, la propiedad. Pue, el niño. Quasi maleficium, los cuasidelitos. Quasi contractus, los cuasicontratos. Quirites, los ciudadanos romanos. Res corporales, las cosas corpóreas. Res divini iuris, las cosas de derecho divino. Res extra patrimonio, las cosas que no se encuentran en el patrimonio de una. Pecunia, lo que está en el patrimonio. Perduello, el enemigo. Peregrinus, el peregrino, el extranjero. En plural, peregrini. Pignus, la prenda. Plebiscitum, el plebiscito. Populus Romanus, el pueblo romano. Possessio injusta, la posesión injusta. Possessio iusta, la posesión justa. Possessio naturalis, la posesión natural. Possessio, la posesión. Potestas, la potestad. Praefectus pretorio, el prefecto del pretorio. En plural, praefecti pretorio. Praetor peregrinus, el pretor peregrino. Praetor urbanus, el pretor urbano. Praetor, el pretor. Princeps civitatis, el primero de la ciudad. Princeps senatus, el primero del senado. Princeps, el príncipe. Este término significaba primero. Privatae familiae, el grupo de esclavos de propiedad de un particular. Proprietas, la propiedad. Pue, el niño. Quasi maleficium, los cuasidelitos. Quasi contractus, los cuasicontratos. Quirites, los ciudadanos romanos.
Res corporales, las cosas corpóreas. Res divini iuris, las cosas de derecho divino. Res extra patrimonio, las cosas que no se encuentran en el patrimonio de una. Res in patrimonio, las cosas que se encuentran en el patrimonio de una persona. Res in patrimonio, las cosas que se encuentran en el patrimonio de una persona. Percibidas por los sentidos. Res inmobilis, las cosas inmuebles. Res mancipi, las cosas transferidas por mancipatio. Res mobilis, las cosas muebles. Res nec mancipi, las cosas que no eran consideradas res mancipi. Res nullius, la cosa que no está en el patrimonio de una persona, la cosa de nadie. Res privatae, las cosas privadas que pertenecen a un particular. Res publicae, las cosas públicas. Res religiosae, las cosas religiosas. Res sacrae, las cosas sagradas. Res santae, las cosas santas. Res, la cosa, también las cosas. Rex sacrorum o sacrificulus, el sacerdote principal de Roma. Rex, el rey. Rogatio, ruego o pedido. La propuesta de un magistrado a las asambleas populares. Senatus consultum, el senado consulto. Servitutes, las servidumbres. Serves, el esclavo. En plural servi. Sine manes, justas nupcias donde la mujer casada no estaba bajo potestad marital. Societas, la sociedad, el contrato de sociedad. Soluti retentio, retener lo pagado. Esponsio, la promesa. Status civitatis, el estado de ciudadanía. Status familiae, el estado de familia. Status libertatis, el estado de libertad. Status, el estado. Stipulatio, la estipulación. Successio in locum iti in aius, el heredero sucede en el lugar y derecho del causante. Sui iuris, de su propio derecho. No depende jurídicamente del poder de otro. Testamenti factio, la facultad de otorgar testamento y de ser beneficiario de la. Successio in locum iti in aius, el heredero sucede en el lugar y derecho del causante. Sui iuris, de su propio derecho. No depende jurídicamente del poder de otro. Testamenti factio, la facultad de otorgar testamento y de ser beneficiario de la. Fondo Editorial PUCP Fondo.